Sean todos bienvenidos, bienvenidas a esta clase de teología sistemática. En esta ocasión vamos a continuar con el tema de la exaltación de Cristo en su segunda parte, haciendo énfasis en esta ocasión en la ascensión. Y la ascensión de Cristo, como dice ahí en pantalla, no resalta tanto en las páginas de la Biblia como la resurrección. Pero esto se debe probablemente al hecho de que la ascensión más bien fue el verdadero punto crítico también de la resurrección. Y vamos a ver más sobre esto porque en la Biblia no encontramos mucha profundidad en la ascensión, sino que vemos la ascensión como un complemento necesario y perfecto de la resurrección. Eso tenemos que tener claro. Y la transición de Cristo a la más alta vida de gloria comenzó en la resurrección y se perfeccionó en la ascensión. Ese punto es importante porque aunque no se hable mucho de la ascensión, no quiere decir que esto no carece de significado. En Lucas 24, del 50 al 53, dice, y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndoles, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Si ustedes leen ese pasaje, ahí van a encontrar en el verso 51, donde dice, y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ahí está ese punto, fue llevado arriba al cielo. Ahí es donde comenzamos también a hablar de la ascensión. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Pero ya en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, del 6 al 11, dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndole ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Jesús habló de su ascensión una y otra vez antes de su muerte. Y podemos encontrar ahí en Juan 6, 62, sería bueno que anoten las citas. Tenemos también Juan capítulo 14, versículos 2 y el 12. Capítulo 16, versículos 5, 10, 17 y 28. Capítulo 17, versículos 5. Y el capítulo 20, el versículo 17. Así es que pueden ver más y profundizar más en estos pasajes bíblicos. Sería bueno que saquen un tiempo y se dediquen a leer más estos pasajes porque hablan mucho sobre lo que es también la ascensión. No solamente Jesús, como vemos aquí, sino también el apóstol San Pablo mencionó esta ascensión en diferentes ocasiones. Podemos ver en Efesios 1:20, en Efesios 4, del 8 al 10, y también pueden buscar en 1 Timoteo 3:16, que se hace referencia también al tema de la ascensión.
La ascensión puede describirse como el ascenso libre de la tierra al cielo, así como ustedes lo ven ahí en pantalla. Puede describirse como el ascenso visible de la tierra al cielo de la persona del mediador según su naturaleza humana. Así que fue una transición local, un ir de aquí hacia allá. Eso es precisamente la ascensión. Pero la pregunta que uno se hace es, ¿el cielo es un lugar o es una condición? Algunos eruditos cristianos de reciente fecha consideran que el cielo es una condición, más bien que un lugar, y por lo tanto no conciben la ascensión unida a la idea de localidad. Pueden admitir que hubo un momentáneo levantamiento de Cristo a la vista de los 11, pero consideran que esto es solamente símbolo del levantamiento de nuestra humanidad al orden espiritual. Así es que es un lugar o una condición, todavía siguen debatiendo muchos teólogos. Voy a poner aquí en pantalla algo que tiene que ver con el sistema solar. Y vamos a ver el cielo, que también está representado en la Biblia como el lugar de habitación de seres creados. Ángeles, donde están los santos redimidos, dice la misma Biblia. Y todo esto de alguna manera está relacionado con el espacio. Solamente Dios está sobre todas las relaciones espaciales. Por supuesto, las leyes se aplican en el espacio celestial. Estas leyes pueden diferir de las que se aplican en el espacio terrenal. Aquí hay algo interesante que vamos a ver nosotros. Está el planeta Tierra, por supuesto, aquí en pantalla, y vemos nosotros todo lo que es el sistema solar. Ustedes saben, si vemos la proporción del tamaño de esto, entonces nuestro sistema solar sería como un puntito aquí. Todo esto que tenemos acá sería apenas un puntito aquí con relación a la Vía Láctea. Entonces algunos piensan y dicen, bueno, ¿dónde está el cielo? Cuando nosotros aquí decimos en la tierra, bueno, se fue fulano, ya está en el cielo con el Señor. Ahí es donde está el debate para muchos. ¿Dónde precisamente está el cielo? Y ahí es donde están las grandes discusiones. Porque si para alguien que está aquí en esta área de Canadá vuelve a ver hacia arriba, dice, aquí, allá está el cielo, por supuesto. Pero si vemos a alguien aquí en este otro polo, señalando hacia arriba, que es arriba para ellos, el cielo estaría en esta ocasión. Así que todo depende del cielo, de dónde nosotros, en dónde estamos nosotros ubicados, para decir fulano está en el cielo o se fue al cielo. Y volviendo atrás, cuándo podría ser algo relativo y dependiendo del lugar donde esté. Y esto es lo que ha hecho caer a muchos en ese debate. ¿Es un lugar o es una condición? El cielo y la tierra en las Escrituras repetidas veces se colocan en yuxtaposición. De esto parecerá deducirse que si el uno es un lugar, el otro también debe ser un lugar. Sería absurdo poner un lugar y una condición en yuxtaposición de este modo. Veamos lo que dice entonces, en este caso, Deuteronomio 30:12, porque la misma escritura nos va dando pasajes que nos ayudan a pensar que desde tiempos antiguos ya se enseñaba esto. Dice en Deuteronomio 30:12, no está en el cielo para que digas quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos. Ya en Deuteronomio se estaba haciendo referencia también aquí al cielo, dependiendo una vez más en la posición que la persona esté, es lo que algunos en sus debates continúan diciendo es una condición. Pero si vemos nosotros el Salmo 139:8, donde el Salmo dice, si subiere a los cielos, ahí estás tú, y si en el sepulcro hiciere mi estrado, he aquí, ahí tú estás. Quiere decir que Dios lo llena todo
y está en todas partes. Esa es la omnipresencia de parte de Dios. Los pasajes bíblicos nos lo hacen ver de una manera interesante, y ya en Romanos 10, del 6 al 7, nos habla precisamente donde decía, pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Dentro de todos esos pasajes se habla de ir al cielo, o como dice Hebreos 4:14, ya nos habla de que Cristo traspasó los cielos. Dice así el pasaje bíblico: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. La entrada del Salvador al cielo se describe como un ascenso. Ascendió al cielo. Por eso este tema muchos no le dan la importancia debida, porque dicen, si hablamos de la resurrección, pues de alguna manera tocamos la ascensión, pero hay que hacerlo rápidamente. Sin embargo, la ascensión nos lleva a nosotros a ver muchas cosas. Acuérdense que en la Iglesia Católica se habla también de la asunción. Asunción significa cuando alguien lo está llevando a uno. Ascensión es por su mismo poder. Gracias a su mismo poder es que asciende, traspasa, dice la Biblia, los cielos. Los discípulos ven a Jesús ascendiendo hasta que una nube lo intercepta, escondiéndose de la mirada de ellos. Eso es interesante. Ahora vamos a ver la triple importancia de esa ascensión. Y aquí hay un punto muy interesante que claramente incorpora la declaración de que el sacrificio de Cristo fue un sacrificio hecho a Dios y como tal tenía que ser presentado a Él en el santuario más íntimo, como nos lo dice Berkhof. Que el Padre consideró la obra mediatoria de Cristo como suficiente y que por lo tanto lo admitió en la gloria celestial, y que el reino del mediador no fue un reino para los judíos solamente, sino un reino universal. Entonces, podríamos decir de que si eso fue así, sería solamente el rey de los judíos nada más. Pero la Biblia nos está señalando que la tarea del mediador no era para un reino exclusivo con Israel, sino un reino universal, un reino universal. Y esto es importante también porque en el libro de los Efesios encontramos ya nosotros en el capítulo 2, versículo 6, que dice: y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y en Juan 17:24 dice: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Y esto, como vemos aquí, no se refería solamente al pueblo de Israel. Se está refiriendo también a los que habrían de creer en él. En segundo lugar, este también fue el modelo en cuanto que a un modelo profético, la ascensión de todos los creyentes que ya estamos sentados, según la palabra de Dios, en los lugares celestiales en Cristo y que hemos sido destinados a permanecer con Él para siempre. Y según leímos ahí en Juan 17:24, también que la ascensión revela la restauración inicial del reinado original del hombre. Así es que son puntos que para nosotros son importantes, como también lo es
Juan capítulo 14, versículo 2, cuando dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Significa que también para nosotros hay un lugar con Él en el cielo, según lo describe la Biblia. Por último, fue también útil preparar ese lugar para aquellos que están en Cristo. El Señor mismo señala la necesidad de ir al Padre con el fin de preparar para todos sus discípulos una morada celestial. Qué bendición más grande para nosotros saber esto, que hay un lugar para nosotros en el reino allá en los cielos también. El reino de Dios aquí está entre nosotros, pero ya la Biblia nos está hablando de la ascensión, y que así como Él también está allá con el Padre, hay un lugar, una morada para cada uno de sus hijos. Ahora bien, vamos a tocar esta expresión sentado a la diestra de Dios, que nos da por muchos lugares la Escritura. Ya aquí tenemos unas imágenes que implican una violación directa al mandamiento de Dios, ya que la palabra dice: no te harás imagen. Y encontramos en algunos cuadros a Dios representado acá y con un aro alrededor, que en el tiempo de los romanos también lograron entender, y mucho tiempo después, que es esto lo del Sol Invictus, y lo mismo se lo pusieron al Espíritu Santo. Aquí esto dentro del pueblo católico podrá tener y tiene su significado, pero a la luz de las Escrituras, desde el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, encontramos que estos cuadros reflejan una idolatría, lo mismo que encontramos este otro cuadro en algunas iglesias modernas y en algunas corrientes teológicas de parte de algunas organizaciones cristianas. Pero son violaciones, porque la Biblia dice claramente en Éxodo 20, el 4 al 5, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra, ni te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Y así dice el texto en Éxodo 20, ustedes pueden buscarlo más en el verso 4 al 5. Pero la importancia del estar sentado, ahí es donde vamos a hablar un poquito. Esa expresión a la diestra de Dios, sentado a la diestra de Dios, es una expresión antropomórfica, no debe ser tomada al pie de la letra. Es una expresión antropomórfica y no debe ser tomada al pie de la letra, aunque existan pintores, artistas y todo eso que tienen una visión distorsionada de lo que dice la palabra de Dios. Esta expresión se usó en el Salmo 110:1. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Estar sentado a la diestra del rey podía ser únicamente una señal de honor. Pero en Mateo encontramos en el capítulo 26, verso 64, Jesús le dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Encontramos una cantidad grande de pruebas escriturales de la importancia que encontramos sobre, o que vemos sobre lo que es estar sentado. ¿Qué significa todo eso, estar sentado? Y vemos que significa poderío, significa gobierno, significa también la tarea del sacerdocio de Cristo, que vamos a ver más adelante. Pero las Escrituras nos hablan de estar sentado a la diestra del poder de Dios, como también en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Vemos nosotros en el capítulo 2, versículos 32 al 35,
que Pedro menciona en sus sermones, en algunos de sus sermones, y dice: a este Jesús resucitó Dios, de los cuales nosotros somos testigos, así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha sido derramado esto que vosotros ves y oís. Y ahí continúa diciendo hasta que llega en la parte final del verso 34, dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Se repite lo que había leído anteriormente. Así que, pero sería un gran error pensar que estar sentado a la diestra de Dios es una vida de descanso. Es y sigue siendo una vida de incesante actividad. Las afirmaciones de la Biblia varían. Cristo no solo se presenta como sentado a la diestra de Dios, sino también simplemente como que está sentado a la diestra de Dios, actuando no solamente como gobernante, sino también en su oficio profético y sacerdotal. Por eso el otro gran error sería pensar que Cristo está sentado a la diestra de Dios en el oficio único y exclusivo de gobernante. Vamos a ver algunos ejemplos que son interesantes, como el de Romanos capítulo 8, versículo 34, donde aparece Jesús que está sentado a la diestra del gran poder de Dios, no solamente como gobernante, sino también en su oficio sacerdotal. Veamos qué dice Romanos 8:34, cuando menciona el apóstol San Pablo: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Quiere decir de que Cristo está sentado a la diestra, intercediendo constantemente, diariamente por nosotros. Ahí es donde radica su gran poder también, o se manifiesta, o nos lo da a manifestar en el hecho de que Cristo está intercediendo por cada uno de nosotros y está ahí, sentado a la diestra de Dios, no solamente como gobernante, sino también para interceder por cada uno. Es lo que decimos en su oficio sacerdotal. Entonces vemos que Él no solamente gobierna, sino que también Él está ahí para proteger a su iglesia. Gobierna y protege a su iglesia por medio del Espíritu Santo, y también la gobierna por medio de sus oficiales designados. Tiene todas las fuerzas del cielo bajo su mandato. Los ángeles son sus mensajeros. Siempre están listos para traer sus bendiciones a los santos y para defenderlos de los peligros que los rodean. Ejerce su autoridad sobre las fuerzas de la naturaleza y sobre todos los poderes que son hostiles al reino de Dios. Finalmente, aparece en la Escritura como el vencedor sobre la muerte, el vencedor sobre todos sus enemigos, pero sigue adelante siempre llevando los planes divinos sin ninguna reserva. Él es el vencedor. Él es el vencedor. Su sacerdocio continúa, no terminó ahí. En Hebreos 4, del 15 al 16, nos da el ejemplo claro de un sacerdocio que continúa. Y hay varios textos. Por ejemplo, ahí dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. No tenemos un sacerdote que no pueda compadecerse
de nuestras debilidades, como repito, lo dice ahí. Así es que nos llama a acercarnos confiadamente hacia el trono de la gracia, donde Él está sentado a la diestra de Dios. En Hebreos 7, del 24 al 25, nos habla todavía más sobre la obra sacerdotal de Cristo. Hebreos 7, del 24 al 25 dice: mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Esta es la parte interesante. Sacerdocio inmutable. No solo está como gobernante, sino que ejerce todavía a la diestra del poder de Dios, a la diestra de Dios, su sacerdocio inmutable. Intercede por ti, intercede por mí. Ahí está Él siempre, sentado a la diestra, santificando a cada uno de sus hijos, ayudándolos a seguir adelante, intercediendo por ellos, abogando por su aceptación sobre la base de su sacrificio perfecto y porque sean guardados del mundo, haciendo que sus oraciones y servicios sean aceptables al Padre. Tenemos un sacerdocio que continúa en Hebreos 8, del 1 al 2. Seguimos encontrando que dice: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Ese es el punto principal. Tenemos tal sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad, dice ahora ahí en ese texto. Tenemos ese sumo sacerdote en un tabernáculo permanente que está para siempre. Quiere decir con eso que el oficio de Cristo sigue siendo el de sacerdote. En Hebreos 9, del 11 al 12 dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Hemos visto puntos muy importantes que nos habrán de ayudar a entender el tema de la ascensión, el tema del hecho de estar sentado a la diestra de la majestad, a la diestra de Dios, a la diestra del gran poder de Dios. Y espero que con los textos que les hemos dado y con aquellos otros que les dimos desde el principio, ustedes puedan continuar leyendo y continuar creciendo en el conocimiento y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. De esta manera terminamos la primera parte de teología, del curso de teología sistemática. Vamos a continuar más adelante, les dejaremos saber, esperamos que ustedes le den a la campanita que les esté avisando acerca de los nuevos videos que van saliendo en YouTube y que otras personas puedan suscribirse para aprender más sobre este tema. Estamos dando los temas de manera condensada. Para profundizar sobre ellos tendrían que adquirir el libro de Teología Sistemática de Luis Berkhof. Es bastante profundo, es bastante extenso y nosotros tratamos de hacer estas reflexiones o este condensado para que los hermanos de nuestra iglesia local crezcan en el conocimiento, pero que también usted tenga la oportunidad de presentar sus aportes en Tesmos y enviárnoslos. Cualquier cosa, ya saben cuál es el correo electrónico nuestro, hoybiblia@gmail.com, donde puedan expresar sus inquietudes.
El test MOS que tenemos, el test para esta ocasión, es el 129-3901. Ustedes van a esa página www.testmos.com/129-3901 y ahí les saldrá el test.